Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Marte en Cáncer. Somos Mariana Blanco y Clara Campos Urán, estudiantes, comunicadoras, feministas de Villa Carlos Paz. Estamos en el aire de Villanos Radio, la radio de la Copi, y esperamos también estar dando vueltas por internet. En este segundo capítulo de nuestro podcast nos acercamos a un debate actual a través de la historia de una vecina, compañera, militante, feminista de nuestra ciudad. ¿Viste cuando el protagonista de la película sale de la Matrix y ve las cosas de forma diferente? Bueno, ojalá fuera así. En realidad, son muchos los cables que te conectan con la Matrix y vos vas sacando de a una. Ahí es donde empezó a desmoronarse mi patriarcado. Esto dijo Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, en una entrevista donde expuso su lucha y la de muchas mamás por mejorar la calidad de vida de sus hijas. Porque de esto se trata la Matrix, de las violencias instaladas en el sistema de salud, de las ejercidas por el entorno de cada madre y paciente, del mandato social que ubica a las mujeres como responsables del cuidado, porque lo recreativo no es para las mujeres. Hay mujeres que dejan de dar el tratamiento de cannabis a sus hijos porque sus esposos se lo impiden. Una madre me dijo una vez: no le cuento a mi médico que use el aceite ni loca, me va a matar. ¿Cómo llega una mujer a decir no le dije porque me mata? Es por esto y por muchas cosas más que consideramos que el feminismo y la legalización del cannabis son luchas con numerosos puntos en común. Ambas llevan como eje central la emancipación de los cuerpos de aquellas instituciones que históricamente los oprimieron y limitaron, desde el Estado hasta la Iglesia, que casualmente suele ser el portavoz en contra de estas iniciativas, teniendo como bandera la libertad. Es necesario pensar el rol que tenemos las mujeres en el movimiento canábico, en el contacto con esta planta, ya sea desde su uso terapéutico o recreativo, porque también aquí encontramos al patriarcado. Hoy, en Marte en Cáncer, miramos al cannabis desde el feminismo. En lo que respecta al cultivo, venta y consumo de cannabis, en nuestro país, así como en gran parte del mundo, predomina el prohibicionismo. Es una política de Estado que suele tener como eje el protagonismo de las fuerzas represivas que persiguen a consumidores bajo las letras del derecho penal. Este tipo de Estado es de carácter paternalista y moralista. Decide por los ciudadanos sobre qué pueden o no consumir, limitando el poder de decisión sobre sus cuerpos. Está cargado además de una discriminación que marca diferencias en la prohibición según la clase social y sin dudas el género. Lo hemos escuchado, por ejemplo, de la boca de Amalia Granata. En este país hablan de legalizar la marihuana y me gustaría que los candidatos que piensan eso vengan al barrio y hablen con las mamás, porque una cosa es legalizar la marihuana para el que tiene el departamento en Palermo y se junta con amigos a ver Netflix y fumarse un porro y pasarla bien, y otra cosa es el que vive en una casa de chapa con piso de barro que no tiene baño. No es difícil comprobar que esta política prohibicionista es ineficiente. No solo no frena el consumo, sino que expande el narcotráfico y aumenta la violencia presente en las lógicas del mercado ilegal de sustancias. Esta política tiene aproximadamente 100 años. Como cuenta el sitio El Gato y la Caja, con la expresión prohibicionismo se establecen normas, reglas y sanciones en pos de resguardar y cuidar un determinado estilo de vida que se considera bueno, verdadero y hasta puro. El origen del prohibicionismo vinculado a las drogas lo encontramos en la ley seca que Estados Unidos sostuvo desde 1919 hasta 1933, cuando se consideró ilegal la producción, distribución y venta de alcohol en el territorio estadounidense. Respecto de la marihuana, su prohibición al inicio de la modernidad, según afirma el libro Historia de las Drogas, tuvo más vínculo con lo social, lo étnico que con la salud. En Argentina, en el siglo XIX, fumarla era considerado por la sociedad dominante de descendencia europea cosa de negros. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un Estado represor, tendríamos un Estado que garantiza el derecho a la salud? Si en lugar de dejar grises en las legislaciones, reglamenta el autocultivo al menos para fines terapéuticos.
si de repente se encuentra que estamos hablando de una planta cuyo autocultivo minaría ese segmento del narcotráfico. De esta manera, se proyectaría un Estado garantista de los derechos a la salud, respetuoso de las libertades individuales. Y si bien terminar con el narcotráfico debe ser una prioridad, tiene que también serlo la asistencia y la contención de las personas adictas. En enero de 2019, la Organización Mundial de la Salud propuso que se elimine el cannabis del listado más restrictivo de la Convención sobre Drogas que está vigente desde 1961. Determinó que el cannabidiol, la molécula no psicoactiva de la planta Cannabis sativa L, no es una sustancia peligrosa, que por el contrario cuenta con un alto potencial terapéutico. El 19 de marzo del 2019 se realizó el plenario de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena y se debatió el cambio de fiscalización del cannabis. La comisión, compuesta por 53 países, decidió aplazar la votación para fines de año o marzo del 2020, supuestamente porque el informe llegó tarde y necesitan tiempo para reflexionar. En Argentina, también en el 2019, el gobierno de Mauricio Macri autorizó el primer centro de elaboración de cannabis medicinal del país, que ya funciona en la provincia de Jujuy. Lo aprobó el Ministerio de Seguridad a través de una resolución que se publicó en el Boletín Oficial y concedió la primera habilitación de un espacio destinado al estudio e investigación del uso medicinal del cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, como lo establece la Ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, sancionada en 2017. También en Jujuy se dio un fallo ejemplar que puede sentar jurisprudencia para quienes cultivan marihuana. Esteban Gago y Rodolfo López fueron absueltos en el juicio penal que los tenía como imputados por siembra y cultivo de marihuana y por el que estuvieron detenidos durante un año. Esteban y Rodolfo cultivaban cannabis en un invernadero en una propiedad privada en Calete, a 7 kilómetros de Humahuaca, para producir aceite medicinal para 6 personas cercanas. Curiosamente, fueron detenidos el mismo día en el que se promulgaba en el Congreso de la Nación la Ley de Uso Medicinal del Cannabis. Ahora los legisladores tienen que ver que hay algo intermedio entre el narcotráfico y el cannabis. Hay algo medicinal y hoy el contexto social habilita ese debate, dijo Esteban Gago tras ser absuelto. Mencionamos la ley que regula el uso de cannabis para fines medicinales en Argentina. Sí, la Ley 27.350 del año 2017, que es el resultado de la lucha de madres de pacientes y de pacientes con diversas enfermedades que encontraron en el cannabis no solo una alternativa, en muchos casos única para sus tratamientos, sino una mejora sustancial en su calidad de vida. Córdoba no adhirió hasta el momento a la Ley Nacional 27.350. Mientras mantiene a esta planta como estupefaciente, hay provincias como Santa Fe que no solo adhirieron, sino que establecieron que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social deberá incluir en su cobertura integral los medicamentos a base de cannabis sin costo alguno para sus afiliados. O Río Negro, más específicamente en Viedma, donde el Consejo Deliberante aprobó a fines de noviembre por unanimidad un proyecto de ordenanza que permite el autocultivo de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Es para pacientes con orden médica y crea un registro de cultivadores solidarios. Se basa en la necesidad de asegurar el derecho a la salud, siendo el segundo municipio en Río Negro, luego de San Antonio Oeste, que promueve el cultivo de cannabis medicinal. En Córdoba, la mirada sigue siendo punitivista, restrictiva, pero en lugar de concentrarnos en datos fríos, elegimos contar una historia para conocer cómo en nuestra provincia se trata el cannabis medicinal, cómo se trata a las mamás que buscan una mejor calidad de vida para sus hijos, y cómo la lucha por la salud pública deja marcas en los cuerpos de las mujeres. Su nombre es Fernanda Moyano, mujer, madre y feminista. Yo cuando hablo por ahí de cannabis, siempre me asocian con lo medicinal porque es donde empezó mi lucha. Pero obviamente cuando uno habla de cannabis es, así como decías vos, muy amplio. Y si uno tiene que relacionarlo con el feminismo, creo que la gran bandera del cannabis ahora es gracias a las mujeres. Porque han sido las mujeres las que se animaron a romper esta barrera de que solamente sea recreativo, y por ser madres y padecer alguna discapacidad o enfermedades con sus hijos, empiezan a dar esta batalla y la empiezan a instalar
en la sociedad y lo empiezan a instalar también en nuestros representantes. En este uso recreativo del cannabis, coincidimos en la charla con Fer que ese placer está penalizado por la sociedad si sos mamá. Hay un estigma, la marca de la mala madre. Pero al mismo tiempo, la instalación del cannabis medicinal en Argentina tiene que ver con las mujeres. Este movimiento de mujeres relacionadas al cannabis viene a decir: nosotras también cultivamos, lo hacemos por la salud de nuestras hijas o la nuestra, y encontramos así una maternidad que ante un vacío legal que desampara el derecho a la salud, tiene que enfrentarse a la ilegalidad. Por eso nos preguntamos, ¿qué estrategias da el feminismo en este contexto? Para mí primero es el tomar conciencia colectivamente, ¿no es cierto? Porque las luchas individuales para mí no llegan a mucho. Entonces esto de tomar conciencia, de empezar a abrir el espacio de concientización con lo que tiene que ver el cannabis y la salud. Las chicas de Mamá Cultiva fueron las primeras en decir nos organizamos, nos juntamos y vamos y decimos que esto lo necesitamos para nuestros hijos y aunque la ley no nos ampare, lo vamos a hacer. Y salieron por medio, salieron por todo, hasta que empezó todo el proyecto de legalización, que salió el proyecto de legalización gracias a ella, pero al salir en un gobierno que no ampara todos los derechos, obviamente algo dejó incompleto para que hubiera un negociado a través de esto, que tiene que ver con el cultivo. La ANMAT autoriza la importación de aceite de cannabis solo para epilepsia refractaria y tiene un costo superior a los 10.000 pesos. Y estamos hablando del derivado de una planta. Es una lucha que jamás me la voy a sacar de encima, porque no solamente tiene que ver con que me haya pasado por el cuerpo a mí y me haya dejado marcas en el cuerpo a mí, sino que tiene que ver con la salud de mi hijo. O sea, yo le saco el aceite a mi hijo y lo digo así siempre, aún estando en la ciudad que me metió presa. Yo le saco el aceite a mi hijo y mi hijo pierde la vista. En Córdoba están las feministas canábicas, colectivo que milita la adhesión a la ley nacional. Fernanda cuenta que en esta provincia la persecución es grande porque seguimos hablando de algo que es ilegal. Entrar en Córdoba por drogas implica al menos 2 años hasta que revisan tu causa. Hay un abuso de la prisión preventiva. Quienes están organizadas lo hacen a puertas adentro. Es por eso que considera que hay que militar la legalización del autocultivo, ya que las alternativas hoy son cultivar con el riesgo de ir presa o endeudarse para pagar los costos de la importación. En la comercialización, Fer destaca que son mucho más las mujeres presas que los hombres. Las mujeres son las más vulneradas en sus derechos, son las que salen solas, son las mulitas. Fer nos recibió una mañana a principios de diciembre en su casa. Sentadas, tomando mates, conocimos de primera mano su historia, que es una muestra de lo que numerosas mujeres vivieron y viven militando el derecho a la salud. Yo tengo 3 hijos, el más chiquito Fede, que tiene anomalía de Peter, que es ceguera en un ojo con malformación, que eso hace que no vea de un ojo y que además la malformación, si se detiene, digamos, el crecimiento del ojo, se le empieza a deformar toda la cara. En la medicina tradicional, nada, ni trasplante de córneas, ni acá, ni en Cuba, ni nada, no hay nada. Y bueno, empezamos a investigar un poquito más porque en realidad lo que a nosotros nos preocupaba, si bien, digamos, él ve del otro ojo, entonces ya eso cambia, ¿no? Una realidad a ser ciego completamente a ver de un ojo. La preocupación nuestra era que se detuviera el crecimiento y que empezara con la malformación ósea. Entonces empezamos a investigar qué era lo que podíamos usar y la verdad es que yo siempre digo que cuando uno se acerca al aceite de cannabis por salud, es la opción Z. Uno buscó todo en lo tradicional, todo en lo tradicional, se hizo bosta al estómago, hizo, no sé, todo. Y lo último, voy a probar con el cannabis. Y empiezo a investigar y justo sale un doctor acá en Córdoba, que es el doctor Laje, a hablar de cannabis medicinal por una patología oftalmológica de su hija. Justo en ese... Bueno, la cosa es que me contacto con él, empiezo a hablar con él, una compañera, lo contacto por otra cuestión porque él quería hacer unos anteojos solidarios, bueno, otra cuestión solidaria, me contacto con las dos por las dos cosas y bueno, nos explica todo y decidimos como familia probar. Fede habrá tomado, hasta que pasó lo mío, unos 7-8 meses el tratamiento.
El doctor lo que nos había dicho era que su luz, la luz como para explicarlo así más, que la luz de su ojito se iba apagando día a día. Y para mí que me dijera eso era como, no sé, no, yo que tenía que ver otra cosa. Además de la malformación y todo. Fede, en esos 7 meses, recobró reflejos. Su crecimiento sigue. El otro ojo que iba a disminuir la visión la tiene al 100%. Las posiciones de su cabeza, que son, por ejemplo, para mirar la tele, él tiene que mirar así de costado porque tiene que enfocar. Tenía que ir a una escuela especial de niños con problemas visuales para que le empiecen a enseñar. No hizo falta. O sea, lo que le cambió a Fede toda su calidad de vida es Increíble. 2 gotitas a la mañana, 2 gotitas a la tarde. Nada más. Bueno, eso hace que yo me meta en este mundo canábico con el uso de Federico y al ver las mejoras, querer decirle a todas las mamás que existen que prueben por favor con esto. Ahí el doctor Laje empieza a hablar como centros en toda Argentina sí, empezó en Córdoba, en diferentes lugares de Córdoba, pero después como que se expandió por toda Argentina y eso lo hizo muy visible y eso hizo que nosotros no tomáramos conciencia de algunas cosas. Yo estar metida en todo ese tiempo con mi hijo, con la calidad de vida de mi hijo, y ver a todas esas mamás con el avance de su hijo, yo no me podía ir más de ese espacio. Se hace público en Carlos Paz de que iba a haber una clínica de cannabis, y a los 3 meses me abren una causa por comercialización de estupefacientes. Que en mi carátula somos 9 en realidad, 9 presos, la mayoría mujeres. Las mujeres que tuvimos presas éramos mamás o pacientes. Con lo que implica ir preso siendo mamá en cualquier aspecto de cualquier circunstancia de un hijo con alguna discapacidad. Y en lo que implica ser mujer enferma en un contexto de encierro. Una de las compañeras de Fernanda que fue a la cárcel de mujeres por esta causa tiene fibromialgia. Se trataba con aceite de cannabis. Cuando entra a Bower, no tenía medicamentos para mejorar su condición. Sufrió tanto que terminó su prisión en un neuropsiquiátrico. Yo salí a los 3 meses porque hice una huelga de hambre y le escribí una carta al fiscal y al juez porque me estaban vulnerando mi derecho a la domiciliaria, que es cuando vos tenés un hijo con una discapacidad o menor de 5 años y no tenés antecedentes, tenés derecho a pasar tu proceso en tu casa. Y me lo habían negado, me lo negaron 2 veces. El fiscal de Carlos Paz me lo negó 2 veces diciendo que yo tenía droga enfrente de mis hijos, o sea, los aceititos, la medicina de Fede. Y eso me consideraba mala madre. Y no, yo había dicho, no, me la tienen que dar, y empezó una huelga de hambre. O sea, ahí en ese contexto de encierro vos no tenés nada más que tu cuerpo. Yo pongo el cuerpo. Y le escribí una carta al fiscal, le escribí una carta al juez y les dije que ponía mi salud en sus manos. Ellos ordenaron la internación con suero, o sea, iban a esperar unos días y si no me iban a internar con suero. No sé cómo me mantuve esos 18 días en pie sin comer. 18 días. 18 días en pie sin comer para que no me internaran. Yo no quería que me internaran. Cuando pasan los 18 días que me van a ver mi familia, ya me vio en un estado, ya estaba como que ya en las últimas, digamos, porque hay que pasar 18 días en un contexto de encierro. Mi mamá le dice a la jueza que a la secretaria del juez que ella también iba a hacer una huelga de hambre, pero que se iba a poner en la puerta del Teatro del Lago. Justo venía Susana Jiménez, y que se iba a poner en la puerta del Teatro del Lago y que iba a empezar esa huelga de hambre el día que caía Susana Jiménez y después iba a ir a atar en la fiscalía. O sea, como que le íbamos a hacer porque mi huelga de hambre era invisibilizada. O sea, solamente mi familia sabía que yo estaba pasando una huelga de hambre y mis amigos, mis conocidos. Yo sabía que era la única forma de salir. Dicho y hecho. Me dieron la domiciliaria. Me dieron la domiciliaria que, paradójicamente, fue el Día Internacional del Cannabis Medicinal. Ese día yo volví a casa. Y el día que Federico cumplía 5 años. Vine a su cumpleaños. Estuve 3 meses en domiciliaria, 3 meses en Bower y los otros meses acá en domiciliaria, presa acá en casa, que es lo mismo, no es lo mismo. O sea, uno no tiene acceso a nada, no podía ni sacar la basura, además el estado de pánico que tenía yo no tocaban timbre y yo no iba ni a abrir la puerta, o sea, nada.
Pero bueno, igualmente estaba, o sea, estaba acá en mi casa, no podía hacer nada. Mi hijo se egresó, mi hijo había, a ver, como mamá, esperé toda su escolaridad para ir al egreso de su hijo y acompañarlo y no me dejaron ir, o sea, creo que es lo que más me duele, no sé por qué. Pero bueno, un montón de cosas que han sido totalmente brutas, ¿no? Porque si yo supiera que estaba delinquiendo, haciendo mal, que había matado, que había robado, que había... No digo que me cabe porque sé que hay situaciones diferentes. He conocido mujeres que han matado a los violadores de sus hijos y no creo que se merezcan la condena que tenían. Hay compañeras mías. Pero por la salud de mis hijos era como... No. Ahora esperando juicio. Todavía no hay nada porque todavía están periciando los aceites. O sea, hace 2 años que están periciando los aceites. Obviamente que ya está repodrido porque 2 años un aceite en un galpón no sirve más. Pero no sé si es una forma de dilatar, no sé qué es, pero todavía sigue en pericia. La causa se inició el 30 de agosto de 2017 en una serie de allanamientos simultáneos en distintas localidades de la provincia, entre ellas Villa Carlos Paz. Fernanda trabajaba hasta ese momento como encargada de la clínica. En octubre del mismo año, la causa pasa a tribunales federales por una cuestión de competencia. Fernanda lo considera una suerte, por ser la mirada de los tribunales federales diferente a la justicia cordobesa. Recordemos que Córdoba no adhirió a la ley de uso medicinal del cannabis. Sin embargo, todavía espera la resolución de su situación procesal. La verdad es que en el fantasma interior de todavía no tener nada, o sea, saber que espero un juicio, ha hecho que me haya enfermado, porque todo esto tiene unas consecuencias, que me haya enfermado físicamente, de la incertidumbre en realidad. Porque si a mí me dijeran, bueno, ya está, terminaste, pasé todo lo que pasé, y sí, pero ya está. Pero todavía estar acá sin saber si voy a ir a un juicio, si me van a declarar culpable, si voy a volver a Bower, si voy a, no sé, lo que sea, es la incertidumbre física se marca. Que paradójicamente lo único que me puede aliviar es este dolor, me agarró artritis reumatoidea. Es el cannabis. Así que bueno, esa es la situación actual, esperando el juicio. Yo cuando empecé, soy poco ir a la psicóloga, error, pero bueno, me decía que cuando uno entra por una causa injusta, cuesta muchísimo, muchísimo poder entenderlo y poder canalizarlo emocionalmente. Que ya te digo, no es lo mismo que si vos sabés que mataste, que no sé, que hiciste algo, que sabés que delinquiste en algo, pero cuando uno entra por una cuestión, digamos, que siente que es totalmente injusta y el cuerpo te pasa factura seguro, porque además vos, cuando uno entra por algo, ¿no?, que quiere expandir, como era el cannabis medicinal, que querés que otras personas tomen conciencia de lo que es, o sea, vos estás teniendo una construcción colectiva de algo, y de repente te meten presa, que meterte presa es que te saquen tu voluntad, que por ahí uno no tiene asumido lo que es la voluntad, de decir, me quiero sentar ahora y tomar un mate, o al mediodía tengo ganas de comer tal cosa, o voy a un ratito al patio, o voy a ir a buscar a mi hijo. Tu voluntad de todo en tu vida te lo saquen y te lo meten en un cajón. Yo creo que el tema de la voluntad y la libertad se toma conciencia cuando se pierde nada más, porque si no es algo como... Nosotros nacemos con eso, entonces es algo totalmente naturalizado. ¿Cómo te imaginas vos sin voluntad propia o sin libertad? ¿No te imaginas? ¿No te imaginas lo que es perder la libertad? Y bueno, eso trae sus trastornos, ¿no?, si no sabes manejar. Y en toda esa historia, ¿qué te dio el feminismo a vos para quizás o sostenerte o mirar lo que te pasó desde otro lugar? Sí, yo creo que si no hubiese tenido conciencia feminista tampoco hubiese luchado tanto. Yo creo que lo hubiese hecho más desde acá, desde dentro de mi casa, individualmente, esperando como lo han hecho otras compañeras, que de hecho no están, digamos, empoderadas con el feminismo y no militan más la cuestión canábica, están en su casa esperando el juicio y nada más. Que esto de tomar conciencia que las luchas son colectivas y que si sos mujer
nos cuesta el doble, pero tenemos que seguir, y que además de ser mujer y haber pasado por esa situación, me di cuenta de un montón de cosas que están pasando las mujeres y que están, como la expresión, digamos, la tortura y todo eso, que en el rol de ser mujer son peor, o sea, es peor. Y nada, de tratar de que esto se visibilice. Pero creo que tiene que ver con mi lucha feminista, si no, no me hubiese dado cuenta para nada, y te digo, hubiese seguido desde acá esperando un juicio nada más. Quedamos en silencio al escuchar las últimas palabras de Fernanda. Apagamos el grabador, pero nos quedamos una hora más escuchando el resto de la historia. Esa que sucedió tras las rejas, que quedará para otro podcast. Porque el feminismo viene a cambiarlo todo, a luchar por el derecho a la salud de todas las personas, las que estamos en libertad y las que por alguna razón se encuentran privadas de ella. Termina este segundo capítulo de Marta en Cáncer. Nos encuentran en Instagram como Somos Marta en Cáncer y también en nuestro canal de YouTube, Marta en Cáncer. Hasta la próxima.